Como lo dijimos en la apertura del programa, estamos con el doctor Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, muchas gracias por venir al programa. Doctor, bueno, en la apertura mencionamos muchísimas cosas. También hablamos del conflicto, pero antes del conflicto quiero plantear una serie de cosas. Primero, la tecnología y el riesgo que la tecnología pueda reemplazar a la medicina, ya sea en el abordaje, diagnóstico, tratamiento de distintas patologías. Por otro lado, el tema de las células madres. Estoy dejando los títulos, las células madres y el límite, cómo para la salud puedo otorgarle un beneficio de reducir los costos en salud, pero el tema de la manipulación para aquellos que quieran tener algún sesgo con respecto a sus hijos que va más allá de la salud. Y de pronto todo lo que se hizo también a nivel de relación con ciencia y tecnología, con las empresas, con los laboratorios, incluso sectores como lo vemos en las leches, el caso de que aparecen ProBio, distintos tipos de características, que a veces el consumidor, el que está allá atrás de la pantalla, dice esto será, discúlpeme la terminología, no corresponde al CONICET, ¿será verso o será real? Bueno, en todo este contexto, primero para aclararle a toda la gente, pues es una pregunta que es de manual, que se la tengo que hacer, el tema del conflicto, su visión, qué fue lo que pasó y bueno, cuál fue el promedio de ingresantes al CONICET en los últimos años. Bueno, vamos a aclarar varias cosas que tienen que ver con cierto rol en la percepción pública de qué es lo que está realmente pasando en el CONICET. En primer lugar, no se ha despedido a nadie del CONICET. El CONICET es la única institución pública que está incorporando 600 investigadores por año. Bien. No solo la única institución del país, a nivel mundial. Si comparamos con España, con Francia, se crean no más de 300 cargos nuevos por año. O sea que tenemos un régimen de incorporación de nuevos investigadores en el CONICET solamente superiores a los equivalentes consejos de investigación de otros países. Lo que hubo es que durante 2 años anteriores hubo una incorporación un poco más masiva, alrededor de 900 investigadores, por varios motivos, en parte porque en 2015 cambiaba la administración y decidieron incorporar más gente, un presupuesto que hubo que reforzar porque no estaba previsto, y en segundo lugar porque el CONICET es el único que tenía la flexibilidad para tomar nuevos investigadores. 1 de cada 6 investigadores del país es del CONICET. Hay investigadores en la universidad, en la Comisión de Energía Atómica, INTA, INTI y demás. Pero solamente el CONICET el que tomaba, y tomaba a los doctores que formaba la propia institución, a pesar de que la función es formar doctores para todos los organismos. O sea, que es un doctor, es alguien que está entrenado para obtener, procesar y aplicar información. Ese es el entrenamiento que no da el título de grado, pero que es útil en cualquier actividad, no solo en investigación, en administración pública, en el gerenciamiento de emprendimientos o lo que sea. Pero por este motivo es que históricamente lo único que tomaba recaía la carga salarial de investigadores incluso que trabajaban en la Comisión de Energía Atómica o en la universidad, en el CONICET, o sea, el CONICET que tenía que pagarle el sueldo para ejercer su actividad ahí. A ver, le repregunto, o sea, el referente del INTA que vino del CONICET, ¿lo paga el INTA o lo paga el CONICET? Lo pagaba el CONICET a pesar de que trabajaba en el INTA. Perfecto. Lo que se decidió como una política de Estado es que a partir de ahora y de ahora en más, van a entrar unos 600 investigadores por año, 450 nuevos cargos y las jubilaciones que ocurran. Y de los que tengan un apto que integren el orden de mérito, porque los que entraron fueron los que encabezan el orden de mérito, los que tenían mejores calificaciones, hay una línea de corte y a partir de ahí hay gente que ha cumplido con los requisitos, pero que no encabeza ese orden de mérito. Esos doctores van a ser incorporados en las instituciones donde se habían presentado para hacer sus trabajos en primera instancia, y si no, si quieren mudarse va a haber una serie de beneficios para aquellos que quieran cambiar a una universidad interior, a otra provincia y demás, beneficios muy importantes. ¿Qué estamos haciendo con esto? Corrigiendo varias asimetrías. Primero, el CONICET tenía 97% de doctores, el resto de los organismos 6%. O sea, claramente el título de doctor es habilitante para esa investigación, tenemos que lograr que se inserten. En segundo lugar... Ejemplo sería, mencionó INTI, INTA... Universidades nacionales. Sí. Mientras el CONICET aumentaba sus cargos de investigador, las universidades nacionales disminuían las dedicaciones exclusivas y le pasaban la carga salarial al CONICET. Bien. Bueno, ahora se crearon 400 nuevos cargos de dedicación exclusiva, se van a crear otros tantos años que viene, de forma tal que los investigadores que hagan investigación en la universidad sean pagados por la universidad. Pueden incluso presentarse al CONICET y tener una pequeña diferencia, pero la lógica es que pague la institución en la cual se desempeñan.
Entonces, esto es una política de Estado. No ha sido un tema de presupuesto, como se dijo. Esta política de inserción de recursos humanos sale bastante más plata que haberlos incorporado al CONICET, pero hubiera sido una irresponsabilidad como funcionario público, porque tenemos un tope de crecimiento del CONICET de 14.000 investigadores, que como referencia, Francia tiene 10.000, Italia 5.000. O sea, es un CONICET grande. Hay que remarcarlo acá. Dijo, ¿Francia tiene cuántos? 10.000 investigadores. Argentina 14.000. Va a tener 14.000. Va a tener 14.000. Pero ¿cómo queremos llegar a esa cifra? Gradualmente, de forma tal que siempre haya un cupo de ingresos anuales y que no haya que cerrar el CONICET. Si incorporamos de 900 por año, en 3 o 4 años, llegamos a ese tope y tenemos que esperar a que empiece la hora de jubilaciones, que va a tardar unos 7 o 8 años. Eso es inadmisible, ¿no? La otra cosa que queremos corregir... O sea, el acompañamiento del ingreso va relacionado con el crecimiento vegetativo de los propios pero es un crecimiento racional y sostenible de institución y garantizando el nivel de excelencia que requiere el CONICET. Porque tenemos datos de que esta política masiva de incorporación tuvo un efecto negativo en la productividad de investigadores. Entonces, como funcionarios públicos, tenemos el deber de defender el nivel de calidad que caracterizó al CONICET y que lo ubica entre las instituciones de investigación más importantes del mundo. Entonces, esto es una política de Estado, solo que el motivo del conflicto deriva de otra cosa, deriva de que aquellos que habían entrado en el orden de mérito, pero no en el cupo, o sea, que estaban más abajo y no lograron entrar, y aspiraban a entrar porque pensaban que había un cupo de 900 cargos, reclamaron puestos de investigación, pero en el organismo, cosa que no es posible por lo que dije antes, pero atendiendo que es un recurso humano altamente calificado que le ha costado mucho al país, 1,5 millones de pesos sale una beca doctoral, más lo que gasta el becario y demás, decimos, bueno, lo vamos a ubicar en las instituciones. Y esta es una política de Estado que consiste en justamente distribuirlos no solo en las instituciones, sino lo más federalmente posible. Estos afectados, por así decirlo, reclaman iguales condiciones que el CONICET, cosa que no es en la práctica factible, porque cada institución tiene su estatuto, no podemos equipararlo. Son todos cargos con dedicación exclusiva y son del mismo orden, pero hay gente del INTA cobra más, de los institutos de la salud también, otros cobrarán un poco menos, hay universidades que pagan más, menos, no podemos equilibrar eso, simplemente dijimos, le vamos a ofrecer a todos una posibilidad de seguir trabajando en investigación. Luego, si quieren presentar al CONICET y tienen los méritos, logran mejorar sus antecedentes para entrar, pueden hacerlo, o sea que esto no es excluyente. Así que creemos que son dos problemas distintos. Uno es la política de Estado que atiende a defender el bien común, el interés de la sociedad que paga estas becas, que paga la investigación. Y otro es algo que es comprensible, pero no legítimo, que es el reclamo de investigadores que no lograron entrar, o sea, becarios que no lograron entrar ahora a la carrera de investigador, que quieren entrar ya y que si se lo ubican a otro lado quieren igual sueldo y condiciones que el CONICET, cosa que escapa a nuestras posibilidades. Bien, hablando de equidad y distribución geográfica, ¿cuántos investigadores, veo que este programa lo ve mucha gente en el interior del país? Y el tema, el lema, saliendo de lo académico científico, el lema Dios atiende en Capital Federal. Y es así, lamentablemente el 60% de los investigadores del CONICET está en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. 60%. Como dato comparativo, la ciudad de Buenos Aires tiene una densidad de investigadores, o sea, investigadores cada 1.000 habitantes, igual a Israel. Bien. Y hay provincias que tienen menos investigadores que Uganda. Y eso que Uganda está apostando a la está dando datos muy fuertes, ¿no? Afortunadamente estamos ya desde hace tiempo promoviendo la federalización de la ciencia. Tenemos provincias como Catamarca, tenía 4 investigadores hace 6 años, tiene 40 ahora. Acabamos de inaugurar hace unos meses el Instituto del Litio y de Arqueometría en Jujuy, Palpalá, 5.000 metros cuadrados, dirigido por una joven investigadora que vino de Bruselas a hacerse cargo y que le está permitiendo a chicos de Jujuy, de Salta, todo el NOA, iniciarse en la investigación científica en un instituto de primer nivel. A eso es lo que tenemos que apuntar, porque los problemas no están solo en Buenos Aires, están en todas partes. Y un chico de Jujuy tiene que tener el mismo derecho a hacer investigación, si tiene la capacidad y la vocación, que un porteño, ¿no? Entonces nos parece que no sería lógico seguir incrementando esta asimetría, favoreciendo solamente a aquellos que por cuestiones de acceso a la educación pública, a los institutos de investigación, logran tener mayores antecedentes, que son aquellos que trabajan, por ejemplo, en la capital federal. Bueno, ya hicimos la parte, yo creo que ambos, que la más dificultosa, que es hablar de un conflicto, porque uno quisiera no tener conflictos, ¿no? Aunque la vida nos lleva a tener esa capacidad de resolución de los mismos. Vamos a los temas de fondo.
los paradigmas que se planteaban hace 10, 20 años, cuando yo hacía en económicas, le hablo, las maestrías y demás. La pregunta que le hago es la siguiente: la tecnología, las computadoras y la profesión, ese obviamente el trabajo intelectual. Porque escuché en una conferencia que usted dio que inclusive las computadoras han colaborado para la detección de la esclerosis, por ejemplo. Sí, esa es una situación compleja. Se sabe por un lado que hay una cantidad de tareas rutinarias que van a ser reemplazadas por computadores y están ocurriendo ya, digamos. Muchos de los que ven este programa no saben que había cajeros, personas que daban el dinero y que uno iba al banco y le pagaban. Hasta ahí, a ver, nuestra capacidad interpretativa llega. Ahora, en esta dimensión, la dimensión médica. En la dimensión médica es una herramienta fundamental la computación. No va a haber reemplazo ni del médico ni de la enfermera, porque el contacto humano, la capacidad de percibir los síntomas, son muy difíciles de reproducir por una máquina, y el paciente quiere a un ser humano del otro lado. Pero sí, a través de la computación se puede analizar miles de millones de datos, tener diagnósticos mucho más precisos. La robótica está permitiendo construir esqueletos, exoesqueletos, esqueletos que se adosan a un paciente parapléjico, y se está pudiendo controlar eso con las zonas cerebrales. O sea que lo que estamos viendo es que de acá a unos años, un individuo que estaba totalmente paralizado, ahora puede manejar un mouse con la mente, pero va a poder manejar su cuerpo como si tuviese algún control directo de estos adminículos tecnológicos. O sea que en el campo de la medicina lo que vemos es una mejora de la atención gracias al uso de la computación y las tecnologías informáticas. Disciplinas como la genómica, que es el estudio de cómo se ordenan los genes, qué relaciones entre genes y distintos padecimientos, va a permitir hacer eso que se llama medicina de precisión, que es dar el medicamento adecuado, en la dosis adecuada, en el momento adecuado para la persona adecuada. Cosa que actualmente no se hace. La mayoría de los fármacos que uno toma, los toma de acuerdo a una normativa muy general. Y tiene que leer las contraindicaciones. Tiene a veces contraindicaciones. Sí. Cada individuo metaboliza con distinta velocidad un fármaco. Bueno, eso se va a poder saber de antemano y darle a la persona la dosis justa y el fármaco más adecuado para su afección. Y esto, si bien podría parecer que incrementa los costos, por el contrario va a permitir hacer un uso más eficiente de los recursos en la atención médica. No me cabe la menor duda que para la detección de pacientes oncológicos, que más allá de la tragedia que implica para una familia, para el sistema de salud implica mayores costos, esto va a ser, digamos, altamente favorable. Ahora, este tema que usted mencionó y el tema de la manipulación que se puede hacer del punto de vista de las células. Bueno, hay dos niveles. Se habló al principio de células madre, que es un tema, ¿qué son células madre? Son células que pueden diferenciarse, convertirse en distintos tejidos. Hoy por hoy es posible tomar células de piel, hacer un tratamiento con genes, digamos que en forma transitoria, esa célula se resetea, vuelve a cero y reproduce todo el desarrollo de forma tal que uno puede tener células de corazón, de retina, neuronas, células de hígado y demás. Esto es incipiente, pero ya se logra hacer. Entonces, a futuro uno va a poder tener tejido propio de reemplazo, en el caso de una quemadura, por ejemplo, o en el caso de padecer alguna enfermedad congénita de algún donante sano para reemplazar una función que tiene alguna falla. Eso es modificaciones de un individuo existente. Lo que plantea interrogantes éticos es si yo hago modificaciones genéticas en lo que se llama línea germinal, en los óvulos y espermatozoides que luego se transmiten a la próxima generación y de ahí en más a toda la descendencia. Uno está alterando algo en forma irreversible y a futuro. Todavía no tenemos la posibilidad de modificar características como la estatura, la inteligencia, son características modificadas por muchos genes y fundamentalmente por el ambiente. Pero sí existe en el corto plazo la posibilidad de, por ejemplo, corregir una afección como la fibrosis quística. Uno puede reemplazar la copia mutada del gen y reemplazarla. Y ahí se plantea la pregunta, ¿por qué una pareja que es portadora de esta mutación no
debería acceder a una tecnología, en caso de que sea segura, que permite corregirle ese padecimiento a sus hijos y las generaciones futuras. Clarísimo, clarísimo. Bueno, usted también establece una relación entre los animales y los seres humanos, pero para hacerlo, para trasladárselo a ustedes en este lenguaje, tiene una anécdota, anécdota o eventualmente una experiencia profesional con el doctor René Favaloro cuando le comentaba qué pasaba en el quirófano, ¿no? Sí, sí, creo que fue el año 94, o fines del 93, que tuvimos con Daniel Salamone la posibilidad de ver al doctor Favaloro, que nos preguntaba si era factible en ese momento producir en cerdos corazones para trasplante, aunque sea temporario, para evitar la máquina de circulación extracorpórea, porque había muchos problemas y porque había una falta de las bombas. Sí. Y había una demanda insatisfecha de órganos para esos casos. Había un primer boom de esto en el mundo, parecía como que se podía, después se descubrieron que los cerdos tenían una secuencia que podía convertirse en virus, y eso paró esta investigación por más de una década. Y lo curioso es que ahora, recientemente, gracias a nuevas tecnologías de edición génica, uno puede eliminar todos esos virus que están en el ADN del cerdo, modificar parcialmente las proteínas del cerdo para que sean toleradas por el ser humano y tener eventualmente un corazón apto para trasplante, o un páncreas o algún otro órgano. Esto ha hecho que se volviera a considerar la posibilidad de lo que se llama xenotrasplante, o sea, trasplante de otra especie en el ser humano, que para algunas afecciones puede ser una solución muy interesante. Digamos, todavía el número de donantes no satisface las demandas de los pacientes que requieren trasplante, y el poder extender ese periodo de espera unos meses, aunque sea usando un corazón de otra especie adaptado, se permitiría en muchos casos la posibilidad de sobrevida de muchos pacientes que tienen esta demanda. Bien, ahora vamos a la industria alimenticia. Yo lo hice recorrer por distintos lugares, porque a ver, uno ve publicidades y a veces dice, bueno, eventualmente quien lo hace es creíble, pero lo que tiene este producto lácteo, ¿sí?, cuando le dice que tiene tal característica, ¿sí?, bueno, ¿cuán veraz es? Este estudio, que me imagino que debe ser el Clostridium, creo que lo mencionó usted, sí. Que se hospeda en el intestino, y que bueno, que algunos de estos productos ayuda a la flora intestinal. Sí, el campo de los prebióticos y probióticos, que son esas sustancias que mejoran algún parámetro y tienen efectos favorables en la salud, es complejo de evaluar, no es como un antibiótico que uno lo da y sabe si baja o no la carga de microorganismos. Pero hay parámetros internacionales que dicen, bueno, si mejora, a ver, si tienen bajo contenido de azúcar, se supone que es mejor, si favorece determinados microorganismos intestinales que se saben que están asociados con una mejor asimilación de nutrientes, también eso es un dato objetivo y que se puede evaluar. Acá en el país tenemos una experiencia muy interesante con un bacilo láctico que aisló el grupo de investigadores de Cerela en Tucumán, que permitió desarrollar un producto que se llama yogurito, que mejora la respuesta inmune en los chicos y baja notablemente la incidencia de infecciones, ¿no? Eso se puede probar objetivamente, ¿no? Es decir, obviamente si uno ve las góndolas de los tanto los supermercados, las tiendas de productos orgánicos, a veces ve cosas que no tienen igual rigurosidad o sustento en sus aseveraciones. Pero claramente estamos asistiendo a una nueva aproximación para el control de muchas afecciones. Justamente el caso del Clostridium difficile es una bacteria que se está convirtiendo en una infección intrahospitalaria importante. No hay antibióticos efectivos contra esta bacteria, y sí parecería que ciertas bacterias lácticas, sobre todo incorporadas previamente, mejorarían la posibilidad de que no se infectara el paciente. Esto es particularmente importante en adultos mayores, ¿no? Los principales riesgos cuando un adulto mayor entra a una institución hospitalaria es que contraiga alguna infección, porque esos microorganismos del hospital suelen ser resistentes a antibióticos. Entonces, este es un ámbito que estamos explorando y
y vamos justamente a sponsorear o a financiar un proyecto que tiene que ver con la aplicación de este lactobacilo para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias. Bien, ¿y sabe con qué vamos a cerrar? Había un colega, un exministro de Economía, que a todos los científicos los mandó a lavar los platos, ¿no? Pero por ahí no pasa, me pregunta, sino la pregunta pasa por la connotación, no solamente la intelectual que tienen los científicos, sino la económica. O sea, los científicos argentinos, del punto de vista de su capital intelectual, ¿son un producto exportable? A ver, hubo periodos en que exportábamos cerebros en pie, ¿no? Sí. Hubo un éxodo de cerebros y entonces los mejores científicos se iban y producían en exterior. Sí. Afortunadamente eso se revirtió, logramos repatriar a más de 1.400 investigadores, siguen volviendo al país y están produciendo investigación de primer nivel aquí en el país. Eso es una parte de la ecuación que permite tener un impacto económico. A ver, el fármaco, el software, la nueva variación es el fruto de la investigación básica. Entonces uno dice, bueno, si quiero frutos tengo que plantar árboles. El árbol es la ciencia básica, ¿no? Lo que permite a veces frutos que uno no prevé. Pero además de plantar árboles y tener frutos, uno tiene que tener fruterías. Tiene que hacer que ese fruto, si aparece, que aparece de forma a veces casual, llegue al ciudadano común, que es el que pagó por plantar ese árbol. Entonces, así como estamos favoreciendo la investigación básica, porque es la fuente de todo descubrimiento potencialmente transformador, estamos favoreciendo la transferencia tecnológica para que, si aparece una idea nueva, si aparece un nuevo procedimiento, se creen nuevas empresas de base tecnológica en el país que no solo van a permitir que esa idea se convierta en un producto y el ciudadano común reciba un beneficio, sino que van a generar el empleo del futuro, el empleo que no va a ser reemplazado por las computadoras. Esa es la tarea a la que estamos abocados. Lamentablemente existe un preconcepto de que el empresario es malo. La empresa, para muchos investigadores, esto que manifiestan, la empresa es un concepto totalmente liberal y negativo, ¿no? Ustedes tienen alianza, bueno, tanto en la industria farmacéutica, alimenticia. Pero lo que hay que entender es que sin empresas, toda la inversión en ciencia básica no tiene sentido, no tiene impacto. La función del sistema académico es tomar fondos del Estado y producir conocimiento. Y es una empresa la que toma ese conocimiento y lo convierte en un bien o un servicio. No es función del investigador científico poderse producir fármacos, ni una empresa farmacéutica va a hacer una investigación de alto riesgo que probablemente no conduzca a nada en la mayoría de los casos. Entonces hay que mantener esos roles, ¿no? Pero existe una curiosa alianza que tiene que ver con esta visión de la Iglesia Católica original, del trabajo de Max Weber, que decía por qué Estados Unidos era exitoso económicamente y Latinoamérica no, y lo asociaba con el concepto del protestantismo, que aquel que se enriquecía era bien visto por Dios, mientras que la Iglesia Católica condenaba el lucro, ¿no? Y que eso hacía que no hubiera un espíritu emprendedor o capitalista en ese sentido en América Latina. Y también a eso se suma una visión de extrema izquierda que todavía apunta a un sistema socialista en que el Estado haga todo. Digo que es muy curiosa esa alianza porque por un extremo o por otro estamos condenando algo que es la base del desarrollo económico de los países modernos. Todos los países modernos están aportando a esto que es la economía del conocimiento, que es convertir conocimiento en riqueza, en puestos de trabajo. Bien, y para cerrar, con la industria, yo mencioné caso, industria farmacéutica, alimenticia, pero están trabajando con distintos laboratorios en distintos proyectos de investigación de manera conjunta, ¿no? Así es, solo hay empresas nacionales que han invertido y ahora se han comprometido a través de este acuerdo que se firmó recientemente en la Casa Rosada a invertir más de 630 millones de dólares en el país en nuevos proyectos. Esas son las empresas nacionales agrupadas en la Cámara Argentina de Biotecnología, que agrupa la mayor parte de las industrias farmacéuticas, y también tenemos empresas internacionales como GlaxoSmithKline, Sanofi, empresas de primer nivel que están financiando el proyecto de investigación básica en el país. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay proyectos que tienen que ver con el desarrollo de diabetes, nuevos agentes antimicrobianos, enfermedades neurodegenerativas, Chagas, y lo están haciendo aportando cifras muy importantes para que científicos argentinos investiguen, publiquen, pero si sale algo lo patentamos en conjunto y los beneficios los compartimos con las empresas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estas empresas tienen espaldas como para que si aparece un nuevo fármaco
llegue a escala mundial. Bien, perfecto. Bueno, Lino, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes.